¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Disculpen la demora. Me demoré, ya saben, porque estaba en un curso y bueno, ya terminó. Hoy día fue el último día de capacitación. Bueno, estamos pocos, pero igual vamos a comenzar la clase. Igual han de estar muchos viajando y además es viernes y ya pues el cuerpo lo sabe, dice. La clase pasada habíamos quedado inconclusos, ¿no? Ahora que me acuerdo. Nos habíamos quedado, no me acuerdo si nos quedamos en... Creo que en esta parte, creo. Métodos de reenvío. Si me escuchan, por si acaso. ¿Me escuchan? Creo que sí está funcionando esto. Ahí, Sí se escucha. listo. Gracias. Gracias, Kevin. A ver. Listo, ya me acordé. Nos habíamos quedado justo en esta parte de métodos de reenvío, ¿no? Y estábamos viendo cómo era que el switch, el dispositivo de capa 2, almacenaba, ¿no?, las tramas. Entonces, estaban estos dos métodos que era el store and forward y el método de code through, bueno, haber dicho cat, si pronunciamos bien, ¿no? Y cada uno de estos métodos almacenaban la trama porque cada uno, los dispositivos de red tienen su memoria interna, ¿no? Tiene un buffer. Entonces ellos van almacenando las tramas y dependiendo del método, ellos van verificando algunos parámetros. En este caso, mencionaba que el método de almacenamiento, store y reenvío, se encargaba de almacenar toda la trama completa y buscaba si había algún error, ¿no?, en la trama, si había colisiones, como se sabe conocer, las colisiones. Si era que no encontraba el error, entonces reenviaba la trama, ¿no?, por el puerto asociado. Y el otro método era el método de corte, el método cat, este método aquí, que lo que hacía no verificaba errores en la trama, realmente no verifica errores, solo reenvía la trama y así de simple, no solo reenvía la trama, lo que hacía era leer los primeros 6 bytes de la MAC address de destino y una vez hecho eso, mandaba el tráfico, ¿no?, mandaba la trama. Y bueno, hay algunas ventajas, algunas cosas que se pueden decir de cada uno de estos métodos. Y obviamente, si el método de Store and Forwarding sirve para almacenar la trama y analizarla, servicios como calidad de servicio, para garantizar que algún servicio sea más priorizable, esté en un nivel más alto al momento de mandarlo por el canal. Se le tiene que dar un servicio específico, ¿no?, un servicio primordial. Entonces, por eso yo decía que en calidad de servicio, cuando uno implementa calidad de servicio, algún tipo de contenido, de dato, tiene que estar en una prioridad más alta con respecto a otro dato, ¿no? Entonces, por eso este concepto de la calidad del servicio es aplicable a muchas industrias que se dedican a dar servicios de video streaming, servicios de voz y bueno, todo, ¿no? Todo eso. Entonces ellos se encargan de siempre poner la calidad del servicio del DAT de voz o de streaming en videoconferencia, video en tiempo real, le dan un nivel más alto, ¿no? Una priorización de tráfico sobre tráfico de datos, que sería que tenga un nivel de priorización más bajo. Y cuando se le da esa calidad de servicio a ese tipo de contenido específico, se le asigna más ancho de banda, se le da más prioridad al momento que viaja por el canal, ¿no? Porque algo que hay que saber mucho de los sistemas de comunicación, que al momento de que tú transmitas cierta información como video streaming,
video, entre toda esa información es muy sensible a la latencia. La latencia es esa interrupción que uno experimenta al momento de que está en comunicación, ¿no? Ustedes están viendo un video de YouTube o están escuchando, están llamando por teléfono, hablando con una persona y de la nada se entrecorta, se pierde. Hay eh, muchos efectos, ¿no?, que pueden ocasionar esto, ¿no? La latencia, interferencias en el canal y bueno, tiene que ver más con sistemas de comunicación, pero también tiene su parte en el mundo de la transmisión en redes de datos, ¿no? Entonces, obviamente, si la trama tiene que ser analizada para poder saber si esa trama tiene una cierta prioridad, entonces obviamente tiene que almacenarse, ¿no? Entonces, por eso aquí se menciona que el método de almacenamiento y reenvío es necesario cuando uno quiere hacer análisis de calidad de servicio. Bueno, y aquí está más en la parte de las colisiones, ¿no? El método de corte, el método cut-through, este método se divide en dos métodos, que es el método de reenvío rápido, que es el fast forwarding, como pueden ver aquí, el fast forwarding. Uy, se fue. Este método que está aquí, fast forwarding, y el método de fragmentación libre. El método de fragmentación libre, ¿no? Voy a abrir un rato un lápiz aquí para poder escribir cualquier cosa. Entonces, este método de reenvío rápido lo que hace es lo que les decía, ¿no? El método que les estaba explicando, el cut-through, el método de reenvío rápido es lo que analiza nomás los 6 bytes de la trama y reenvía la información apenas detecta o lee lo que es la trama, la dirección MAC de destino, ¿no? Sabe dónde tiene que mandarla, a qué destino, a qué MAC, y entonces por ahí envía. Eso es lo que le interesa, ¿no? Pero aquí hay un punto medio, que es el siguiente, en el método de cut-through, de método de corte, está el método de fragmentación libre, que es este. Y aquí es un punto intermedio. Este se encarga tanto de hacer una conmutación rápida, o sea, tiene funciones de fast forwarding, de reenvío rápido, pero al mismo tiempo también tiene funciones de almacenamiento. Entonces, él lo que hace es almacenarlo, pero no analiza toda la trama como store and forwarding, sino que solo analiza los primeros 64 bytes. Entonces, la teoría dice que cuando tú utilizas el método de almacenamiento de fragment free, lo que sucede es que esto se hace así porque en teoría lo que se analizó en ese tiempo, porque estos son algoritmos de ya llevan mucho tiempito, ¿no? Se analizó de que en los primeros 64 bytes es donde se encuentra la colisión o se encuentra la mayor cantidad de errores. Entonces, este método se centra en buscar esa cantidad de errores en los primeros 64 bytes. Si detecta que no hay errores, reenvía ya la trama, ¿no? Entonces, por eso ahí les pongo, ¿no? Que es el punto medio entre el método de conmutación por corte y el método de storing forwarding, almacenamiento y reenvío. Entonces, bueno, aquí está, esto lo voy a pasar para que lean, lo que yo estoy diciendo es lo que está aquí, ¿no? Los métodos que hay. Y aquí hay una corrección, ahora que me estoy acordando. Yo creo que la clase pasada les había dicho que el método que se usa por defecto es storing forwarding, pero el que se usa realmente es fast forwarding. Me puedo salir un poco de documentación, eso es lo que se utiliza, ¿no?, por defecto. El método de reenvío rápido utilizan los switches. Y bueno, si es que pasa por los... si ha de pasar, ¿no?, obviamente, se transmite una trama con errores, y las capas superiores se encargan ahora de hacer esa corrección o de dropear la trama si es que tiene errores, ¿no? Entonces, si la capa 2 no se encargó, ahora se encarga las otras. Ya vamos a ver cuando hablemos de la capa 3, que la capa 3 también tiene un campo que se llama checksum, suma de verificación, y también busca si hay errores, ¿no? También en la capa 4, que es la capa de transporte, también si se detecta que hay un error, se pide retransmisión, o sea, que se le mande nuevamente el paquete, porque obviamente al momento que viajó por el canal, se corrompió, los datos fueron alterados y la capa 4, los protocolos de la capa 4, como el protocolo TCP, que ya veremos un poquito más adelante, se encarga de decir, pasó algo con el paquete cuando estaba viajando por la red, así que por favor reenvíame esa información para poder tenerla de manera correcta, ¿no? Listo.
Aquí es un recorderis de las velocidades que hablamos ya, creo que hace algunas clases, el método y el duplex, ¿no? El duplex. Hablábamos del duplex, que es ese tipo de comunicación cuando uno se comunica con algún dispositivo, ¿no? Hoy en día la mayoría de los sistemas de comunicación trabajan en duplex completo o llamado full duplex, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que el full duplex puedes transmitir y al mismo tiempo puedes recibir? Entonces, los switches, los routers de hoy en día trabajan con full duplex, pueden transmitir y recibir. Ya los que han agarrado materias como sistemas de comunicación y bueno, todo ese tipo de cosas, ese es un término que se habla en las primeras clases, ¿no? El duplexaje. Y el full duplex es que, como dice half, perdón, el half duplex, half de medio, eso quiere decir que solo hace la mitad de la comunicación, solo puede hacer, de las dos funciones nomás hace una, ¿no? Solo puede transmitir o solo puede recibir, ¿no? Solo puede ser de transmisor o solo puede ser de receptor, no puede ser las dos a la vez. Ya expliqué por qué es esto, si es que por alguna razón uno está transmitiendo y recibiendo y el otro solo puede recibir o solo puede transmitir, va a haber un choque de información y bueno, ahí podemos decir que se hacen las colisiones, ¿no? Esos errores en la red, una colisión. Y se pueden producir los fragmentos de colisión que originan errores en tramas, en la información, ¿no? Que está viajando por la red. Y veíamos un comando para poder ver en Cisco cuando hay errores de trama, hay colisiones y todo ese tipo de cosas. Veíamos los runs, la clase pasada, que son estos fragmentos de colisión prácticamente. Veíamos los giants, que son estas tramas que pasan los 1518 bytes. Y me iba mostrando datos, ¿no? Si se acuerdan el comando, que era do show interface y nombrábamos la interfaz, ¿no? En cuestión. Y ahí podíamos saber si hay errores en la configuración, viendo cómo están esos parámetros de duplexaje, ¿no? Por lo que se recomienda que todos los sistemas trabajen en full duplex para que no se experimenten colisiones. Lo malo, que ya les expliqué, ¿no? Que en sistemas inalámbricos, los sistemas, la mayoría, por decir todos, trabajan en duplex, half duplex, duplex medio, y por eso hay colisiones inalámbricas, colisiones en el medio compartido. Obviamente toda la información en redes inalámbricas está viajando por el aire y es fácilmente que se ocasionen colisiones, ¿no? En el medio compartido que, como su nombre indica, es compartido el aire, ¿no? Todos están utilizando ese medio cuando están transmitiendo información a través de ondas electromagnéticas. Eso hablando del duplex, ¿no? Y bueno, si se acuerdan, yo veíamos un comando para poder ver el duplex en Packet Tracer. De hecho, todos los dispositivos tienen, nomás hay que entrar a la interfaz en cuestión y digamos que aquí está encendiendo el switch. Voy a adelantar su inicio y voy a ingresar a una interfaz. Interface, no sé, voy a la interfaz Gigabit 00 y le pongo duplex, ¿no? Si yo pongo duplex y pongo un signo de interrogación, me va a mostrar los posibles comandos con los que yo puedo llenar, ¿no? Ese comando, ¿no? De hecho, me dice que puedo poner el full duplex o el half duplex, como pueden ver ahí, ¿no? Por defecto, veamos cómo está configurado esa interfaz, ¿no? Porque hasta ahora no he tocado nada, pero veamos cómo viene, ¿no? Si yo pongo do show interface y la interfaz, yo por facilidad, porque ya me sé los comandos, los pongo de manera entrecortada, pero los podré escribir completos. Interfaces, gigabit, ya saben, ¿no? Gigabit Ethernet 0000. Y aquí me podría mostrar información como encapsulación, como el full duplex, que es lo que me interesa y quería mostrarles. Y como es una interfaz gigabit Ethernet, la teoría dice que las interfaces gigabit Ethernet por defecto ya trabajan en full duplex. Y como es una interfaz gigabit, o sea, de 1 giga, ¿no? De 1 por 10 a la 9 bits por segundo, aquí me está diciendo que trabaja, ¿no? A 1000 megabits por segundo, que es lo mismo que 1 giga. Ese es el ancho de banda que me está mostrando aquí.
y que tiene comunicación full duplex, ¿no? Y les menciono, ¿no? que es correcto que trabajen en full duplex. Si por alguna razón le pongo half duplex y al otro le pongo full duplex, se van a originar colisiones. Hagamos no sé si hacer una prueba. Entonces, voy a poner dos routers para que podamos ver el ejemplo. Los voy a unir. Voy a conectarlos, mejor dicho. Y bueno, ya están encendiendo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es configurar una dirección IP tanto en este router como en este router. Entonces, no sé, aquí le voy a poner las 192.168.0.1/24. Más adelante veremos qué es esto de la barra y eso. De hecho, creo que en esta clase deberíamos ya ver, ¿no? Solo son direcciones IP para identificar las conexiones. Entonces, estas direcciones IP voy a configurar en las interfaces. Entonces, voy a ingresar a la interfaz que acabo de conectar. Veamos cuál interfaz es. La Gigabit 00. Entonces, y le voy a configurar la dirección IP, que es esa que le puse ahí, ¿no? IP address para definir la dirección IP, IP address, dirección IP, address de dirección, ¿no? Y voy a configurar la máscara, que es máscara 24. Voy a encender la interfaz y ya está configurada esta interfaz. Ahora me voy al router 1 y voy a hacer la misma configuración. ¿Qué interfaz es esta? En el router 1, la Gigabit 00. Y voy a poner el comando IP address. En cambio acá es la 0.2 porque la 0.1 ya está ocupada por el otro router, no se pueden repetir. Listo, ya están configuradas las interfaces. Entonces, para probar, si vieron que se pusieron verdes, es porque ya se levantó la comunicación y ya hay conectividad. Entonces, yo puedo hacer un ping para ver si el otro me responde y poder comunicarme con él. Entonces, voy a hacer ping a la 0.2 y de hecho me contestó, ¿no? Me dice que fue la comunicación del 100%, que tanto se recibieron y se transmitieron los paquetes. Y bueno, básicamente se hizo la comunicación, ¿no? Entonces lo que quiero hacer ahorita es ingresar a esa interfaz y quiero que vean que la interfaz está en modo full duplex. Eso quiere decir que puede transmitir y puede recibir. Y la otra interfaz, obviamente, también, ¿no? Puede transmitir y puede recibir. Está en modo... no veo ya. Hardware encapsulation. Aquí está full duplex. Entonces lo que voy a hacer ahorita es... sí, me salí de la interfaz. Ya. Ahí listo. Y voy a poner duplex. Voy a poner half. Voy a poner enter. Cuando la interfaz se apagó y se prendió, ¿no? Entonces, veamos si hago un ping. Se está haciendo ping. Veamos do show. Hay un comando. ¿Cuál era? Paquetes de salida. Interfaces. Hagamos otro ping. Bueno, aquí técnicamente deberían verse las colisiones, ¿no? Y de hecho no se están viendo. Porque voy a hacer un ping indefinido. A ver, voy a poner aquí do ping. El comando es repeat, creo que es. Repeat 100. No. Comando, ¿cuál era el comando? Hay un comando para hacer un ping un poco más largo.
repeat. Repeat. No, este solo es el pin. No me acuerdo el comando. Repeat 5. No. Menos N50. No, ese es en Linux. Hay un comando. No. Y no me sale para completar. No me da la dirección, no. Yo no quiero hacer eso. Menos T, no. Menos N, 100, tampoco. Me acuerdo que el comando nomás era repeat. 2000. No, no existe. No existe. Ha de ser con... porque esta no es la versión del dispositivo para hacer el comando en sí. Repeat 2000. Quiero hacer el ping al mismo tiempo, entonces aquí 0.2 y acá el 0.1, ¿no? Do show IP interface brief para ver mis direcciones y acá sería la 0.1 y acá sería la 0.2. A ver. Entonces, se lo hace muy rápido. Quiero que se vean esos errores. No se muestran. Es que tiene que estar de manera indefinida. No se muestran. Menos R. No, no es el comando. No me acuerdo el comando realmente ahorita. Y no me muestra el complete. No sé por qué no me está mostrando. Un ratito ya sé qué voy a hacer. Es que como Packet Tracer es un emulador de redes, no saben tener a veces todas las funcionalidades. Denme un segundo, voy a ver si abro aquí otro emulador de redes y voy a arrastrar un router aquí. Me había olvidado que esto tengo que pasarlo a ustedes. Voy a hacer lo mismo. Entonces acá le voy a encender este router y mientras ese enciende vamos a encender el otro también. Entonces es lo mismo, solo voy a configurar las interfaces. Ethernet, pero esta no. Entonces voy a poner aquí la 01 y la máscara 24. Y acá voy a poner la 02, ¿no? Lo mismo que estábamos haciendo hace un rato. Interface Ethernet, la dirección, voy a poner la 0.2, la máscara, la enciendo y ya. Entonces voy a ver si... Y acá sí existe el comando, no sé por qué en el router Cisco ya no existe, pero aquí sí existe. De hecho estos que están aquí son Cisco también. Entonces, eso quería hacer. Voy a hacer un ping bastante largo, o sea que mande 50.000 paquetes. Y el de acá también mande un ping bastante largo. Que mande también 50.000 paquetes. Listo. Entonces esto va a comenzar a correr. Y está haciendo ping. Lo voy a cancelar antes que mi computadora se bugue. Y voy a ingresar a la interfaz otra vez. Y voy a poner to show interface Ethernet. Quiero ver si se puede hacer. Si no, no se puede, ya nada. Alcanzabilidad, encapsulation. No. Esta interfaz Ethernet obviamente nomás trabaja a half duplex. No creo que me deje configurarle. Parece que no se va a poder. Duplex, veamos. Trabaja en full duplex. No me deja cambiarle. Eso quería cambiarle. No me deja cambiarle. Creo que no se va a poder. Veamos este router, si no ya no.
Justo el comando no existe en Packet Tracer. A ver, veamos acá si existe el comando. Duplex. Acá sí existe. Entonces, conectemos mejor acá. Este es otro router Cisco que tengo aquí. Entonces, este va a ir conectado. Voy a poner mejor otro de estos. Entonces, este va a ir conectado a este router. Y disculpen la demora, pero voy a configurar otra vez, ¿no? Voy a cerrar los otros, estos que están aquí. Listo. Entonces aquí vamos a hacer nuevamente esto. A configurar nuevamente la dirección. Me voy a la interfaz, la otra. Ojalá funcione. Quiero que se vean las colisiones, creo que sí se puede hacer. Duplex, acá le voy a poner que trabaje en half. Y el otro me voy a asegurar que trabaje en full. Quiero ver a ver si se producen colisiones. Duplex full. Yep. Entonces, vamos a hacer de nuevo el ping. Voy a poner do ping a la 02. Veamos, voy a hacer un do show IP interface brief para ver quién tiene la dirección. Ya, yo tengo la 01, o sea, en este router. En este router de acá está la 01 y acá está la 02. Entonces voy a hacer ping a la 02, al dispositivo que está al frente mío, ¿no? Do ping a la 02 y le voy a hacer un repeat de 50.000. Y el otro también va a ser ping. Me va a hacer a mí entonces, al 01. Y va a ser un repeat de 50.000. Entonces, los dos van a hacer ping, los dos están haciendo ping. Lo voy a cancelar. Lo voy a cancelar también acá. Veamos qué pasó. Do show interface Ethernet 00. Y veamos si pasó algo, o al menos un mensaje me debe haber dado, ¿no? Veamos acá también. O al menos por configuración no funcione. Aunque hace un rato me lanzó un mensaje, creo, o no sé qué vi. Bueno, aquí me está diciendo, ¿no? Me manda un error. Me dice que el duplex no están de acuerdo, ¿no? Me dice que la interfaz Ethernet 00 no está trabajando en full duplex, como la otra interfaz que sí está trabajando en full duplex. Me dice que la cambie, ¿no? Porque pueden hacerse errores. Yo quería ver las colisiones, pero parece que no se puede. Lo máximo que podemos ver es que me dice que cambie eso porque se puede ocasionar algún error, ¿no? Me dice que el duplex no están de acuerdo. Hay un mismatch. Pero yo quería ver la colisión. De hecho, ahorita me está mandando de nuevo el mensaje de que cambie eso. Yo quería ver la colisión. No se puede. Bueno, gastamos tiempo buscando esto. Bueno, y eso del duplex es importante que lo tengan en full duplex. De hecho, ya vieron cómo sale el mensaje de que cambie esa configuración, ¿no? Me dice que la interfaz no está trabajando en full duplex, sino que está trabajando en half duplex. Me pide que le cambie. Una vez que le cambie, este mensaje ya no me va a salir. Entonces es importante que los sistemas trabajen en duplex completo para no ocasionar errores en los dispositivos de comunicación. Y la velocidad, obviamente, siempre tener la mayor cantidad de velocidad. Entonces, estas interfaces están trabajando, las Ethernet, ¿se acuerdan que trabajaban a 10 megabits por segundo? Y de hecho aquí me dice que el ancho de banda es 10.000 kilobits. Entonces, si estos tres ceros que están aquí, digamos que le hago la conversión por 10 a la 3, aquí obviamente con estos tres ceros hace un mega, ¿no? Aquí entonces sería 10 megas, por eso 10.000 kilobits por segundo es 10.000 megas por segundo, es lo mismo, solo es conversión. Y obviamente en tema de velocidad, obviamente usar la velocidad más alta, ¿no? De hecho aquí también puedo ver la velocidad. La velocidad, voy a ingresar a la interfaz Ethernet 00.
speed y no me deja escoger la velocidad. Es porque esta interfaz es Ethernet y su máxima capacidad es 10 megabits. Obviamente no me va a dejar escoger más. Es lo malo. Y esta creo que tampoco me va a dejar. Veamos, speed. No, Spanning Tree, de hecho me está diciendo, eso es otra cosa, otro protocolo. No me deja escoger. Pero lo que les quiero explicar es que si ustedes ponen speed, aprovechando que está abierto el packet tracer, voy a poner speed, ingresar a la interfaz gigabit 000, voy a poner speed, y aquí me dice las velocidades que están disponibles. Obviamente aquí sí me da un rango de posibilidades porque este router tiene interfaces gigabit Ethernet. Entonces, puede soportar velocidades de transferencia de velocidad del ancho de banda hasta de 1 giga por segundo. O sea, 1000 megas por segundo, ¿no? Que es 1 giga. Entonces, aquí me está diciendo, ¿no? Que yo puedo configurarle con las 1000 megas por segundo, o con 100 megas por segundo, o con 10 megas por segundo. Al contrario del router que tengo acá, que solo tiene una interfaz Ethernet, eso quiere decir que su capacidad máxima es de 10 megas por segundo, y obviamente no voy a poder setear esa información, cambiarla. Eso es básicamente la velocidad. Obviamente siempre tener lo que sea de mayor ancho de banda. Y aquí está lo que les decía, que el switch, sus interfaces Gigabit Ethernet trabajan en modo full duplex o duplex completo. Las interfaces Gigabit Ethernet. El auto MDIX es una técnica, una configuración en los dispositivos que facilita la configuración de interfaces, ¿no? Entonces, como en la segunda, tercera clase hablábamos de las conexiones que pueden haber entre dispositivos intermediarios, como son los routers, los switches que vemos aquí, o conexiones de un dispositivo final hacia un dispositivo intermediario, como podemos ver de una computadora hacia un switch, o de una computadora hacia un router, ¿no? Entonces, obviamente había cableado cruzado, cableado directo, el que está aquí entrecortado es cruzado, el que está así, un solo trazo es cableado directo, ¿no? Este AutoMEDIX es un protocolo que permite que el dispositivo que está del otro lado le detecte automáticamente el tipo de cable que se está utilizando prácticamente. Entonces, antes era un poco esto más complicado porque siempre tenías que tener la configuración específica. No sé si recuerden, pero se acuerdan que yo les decía que en cable cruzado se utilizaba un estándar. ¿Cómo es cruzado, no? Entonces, de un lado se utilizaba el T568A y del otro lado se utilizaba el T568B, que yo les mostraba esa imagen donde se veía el RJ45 y tenía sus colores, ¿no? Cómo iban los pares trenzados, su configuración, ¿no? De colores. En cambio, el cable directo se utiliza en ambos extremos, se utiliza el estándar T568B, que es el que más se utiliza en cables, cableado de cobre, UTP y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con este protocolo del auto MDIX, lo que hace es que el dispositivo detecte automáticamente el tipo de cable que se está utilizando, ¿no? Con respecto a la terminación si se está utilizando el T568A o el otro, el B, ¿no? Y ya con esa información, configura las interfaces en consecuencia. Eso es el auto MDIX. De hecho, aquí en las interfaces se puede configurar, creo que era MDIX, MDIX, el comando no me recuerdo. Pero aquí también se podía configurar esa información. Creo que ese comando era específicamente de los switches, de los switch. Entonces, para no quedarnos en la nada, voy a poner un switch de Cisco en el packet tracer, voy a iniciarlo y voy a poner tu show interface fast ethernet 00. ¿Qué interfaz tiene este dispositivo?
Fast Ethernet 01 existe. Yo estoy poniendo una interfaz que no existe. Y voy a ingresar a la interfaz, perdón. Voy a poner MDIX. Bueno, aquí sí existe, ¿no? En los switches. Entonces, como dice el comando, ¿no? Si yo utilizo y activo el MDIX con el comando automático, va a habilitar automáticamente la detección del cable que se está utilizando, ya sea que sea cableado crossover, cruzado. Y esto, digamos que te facilita la vida, pero en realidad es un protocolo que te puede más bien empeorar las cosas. Por lo cual Cisco, que implementó esto, básicamente dicen que tampoco lo usen y que lo que tú hagas realmente en la vida real para no tener errores con respecto a esto automático, es que tú lo hagas de manera manual al final. Entonces te tocaría hacer bien el cableado y conectar de manera correcta, respetar el estándar, ¿no? Entonces, si es cableado cruzado, como es cruzado, acá utilizaría un estándar y acá el otro estándar de cableado cruzado, ¿no? ¿Dónde está Firefox? ¿Se acuerdan el cableado cruzado? Creo que no si no se recuerdan, ¿no? Voy a poner aquí el T568A y el T568B. Son estos cableados de cómo van, ¿no? Entonces aquí están, aquí se pueden ver bien. Bueno, ya sé. Bueno, aquí me va a pedir verificar. Esto quiero que vean. Entonces aquí como ven, este es el T568A y el cable RJ45 cuando destrenzas el cable, porque viene en trenzas, par trenzado por eso se llama, de pares, lo ordenas, ¿no? Como este color. Pones primero el blanco verde, el verde, el blanco naranja, el azul, así. Y una vez hecho eso, tendrás que cortarle y, bueno, insertar en el RJ45 y poncharle. O sea, básicamente ponchar es fijar el cable de manera correcta al RJ y que no se pueda zafar. Entonces, el cable cruzado, obviamente, uno de los dispositivos conectados va a utilizar el A y el otro va a utilizar el B. En el otro lado, en el otro extremo. Y este sería el cable cruzado. En cambio, el cable directo, los dos dispositivos que se están conectando, utilizarían aquí el B, o sea, este estándar, y acá también se utiliza el B. De hecho, el cableado directo es el que más utilizamos nosotros. Si se dan cuenta, ustedes compran un cable UTP, no saben cómo está armado, obviamente, si no conocen la parte técnica de redes, pero un cable normal UTP, que ustedes conectan a su router y después llevan ese cable a su computadora, utiliza cableado directo, ¿no? De un lado está T568B con esta terminación, y del otro lado está igual, ¿no? Esa misma terminación. Esto por comentar porque por lo general esto es lo que más haces cuando recién comienzas en, no sé, te toque prácticas, te van a decir ponche el cable practicante, ¿no? Entonces te toca ponchar el cable, hacerlo bien y solo es ordenar los cables, revisarle el estándar y hacerlo de esta manera correcta, quede bien ponchado. Y bueno, ya cubrimos el capítulo de la capa de enlace de datos. Lo que más interesa es cómo funciona el switch, su función de conmutar paquetes, tramas, y cómo hace el aprendizaje de las magadres utilizando obviamente el aprendizaje, que es el learning, para aprender magadres y las pone, las representa en lo que es la tabla MAC, ¿no? Y su función de reenvío de tramas, que es el forwarding, ¿no? El reenvío. Lo más importante que se recuerden son estos campos que son esenciales en el campo, en la trama Ethernet, en el frame Ethernet, la dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino y la dirección MAC de origen. Esos son parte esencial de la comunicación en una trama, ¿no? Las direcciones MAC. ¿Quién origina y dónde es el destino, ¿no? A nivel de capa 2.
Obviamente también los otros campos son importantes, pero en los primeros cursos, por lo general, lo que se le da más hincapié son a estos campos de direccionamiento de capa 2. Y esto también muy importante, ¿no? El FCS, que era la secuencia de chequeo de la trama, el Frame Checked Sequence, que ayudaba a ver si había errores, ¿no? Hacía verificación de errores. Pero no corregía, sino que si encontraba un error, la trama la dropeaba, no la dejaba pasar. Entonces, antes de pasar a la siguiente capa, que sería la capa 3, me imagino que han de decir, chuta, más teoría. Como yo les menciono siempre, ¿no? Estos son los fundamentos de redes y vamos a básicamente a seguir viendo las capas, ¿no? Una vez que ya terminemos las capas, ya vamos a entrar a la parte creo que el siguiente capítulo ya es configuración de routers. Entonces, la clase de hoy en día, de hoy día que también teníamos que cubrir, porque no habíamos terminado la anterior, que era conmutación Ethernet, era la capa 3. Recordemos de nuevo el modelo OSI, ¿no? Capa física, que es la capa 1, capa 2, capa de enlace de datos, capa 3, capa de red, capa 4, capa de transporte, capa 5, capa de sesión, capa 6 de presentación y capa 7 aplicación. Entonces, hay un chiste que han de escuchar en la carrera. Si no lo entienden todavía, saben decir error de capa 8. Entonces, cuando alguien se equivoca, dicen error de capa 8, es porque se refieren a que el que está haciendo realmente las cosas mal es uno mismo. La misma persona, o sea, nosotros, que se supone que ya nos estamos preparando, somos el que está haciendo las cosas mal, ¿no? Somos el error de capa 8. Entonces, obviamente el modelo OSI solo tiene 7 capas, pero cuando digan modelo error de capa 8 es porque se están burlando de ustedes, ¿no? Eh, ya, entonces no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la capa de enlace de datos antes de pasar a la capa 3, que es la capa de red. No, ¿tienen ninguna pregunta? No. Ya, ya listo. Entonces, vamos a pasar a la capa 3. De igual manera vamos a explicar sus características, qué hace, cómo funciona y cuáles son sus campos. Como vemos, esto de los campos es importante porque cada campo tiene su tarea, ¿no? En capa 2 vimos los campos como dirección MAC de origen, MAC de destino, tipo, longitud, el FCS y todo ese tipo de cosas, ¿no? Capa de red también tiene sus campos que da información al momento de que bueno, en este caso si hablamos de capa de red, ¿se acuerdan del PDU? Que era esa unidad de protocolo, el PDU, el Protocol Data Unit, la unidad de datos de protocolo. Y entonces mencionábamos que el PDU, cuando nos referimos a cada capa, tiene un nombre específico. Haciendo un recorderis, cuando hablamos en capa 1, ese PDU es el bit en sí, lo que tú mandas a la red, al sistema digital, los bits. En capa 2 se le llama trama, en capa 3 se le llama paquete. Por eso ahorita vamos a decir paquete, ya no vamos a hablar de trama, porque no estamos refiriéndonos a la capa de enlace de datos o capa 2, sino estamos ahorita en capa de red. Y en la capa de red, los datos, cuando nos referimos en sí, en esa misma capa, se llaman paquetes. Veremos más adelante que en capa 4 se llaman segmentos, dependiendo del protocolo, porque también se llaman datagramas. Y a partir de capa 5 hacia la capa 7, o sea, capa 5, capa 6 y capa 7, se llaman datos. Deme un segundo, me están diciendo algo aquí.
Entonces, al igual que la capa de enlace de datos tenía su propósito, obviamente cada capa tiene su propósito, ¿no? Tiene sus características. Entonces, como la capa de enlace de datos tenía sus campos de direccionamiento, que eran la MAC address, para saber quién origina la trama y quién es el destino de esa trama, así también la capa de red me ayuda también a nivel de capa 3 a saber quién origina un paquete y quién es el destino o a quién le debe llegar dicho paquete. Pero aquí se manejan las direcciones IP, que son las direcciones lógicas. En cambio, en capa 2, capa de enlace de datos, que ya vimos, se utilizan las MAC address, que son direcciones físicas, se les sabe decir, ¿no? Entonces, capa de red lo que proporciona son servicios para permitir que los dispositivos finales intercambien datos. Aquí se utilizan dos protocolos esenciales, hay más, pero los que son en esencia, los que se utilizan hoy en día en las redes, es IP versión 4. La IP viene de protocolo del Internet, Internet Protocol, y la siguiente versión, que es la IP versión 6. Hoy me están escribiendo. Creo que es trabajo. No fastidies. Y bueno, la capa de red obviamente tiene su operación. Como toda otra capa, tiene que encapsular, o sea, los datos los va agrupando y los va, su nombre, no encapsular. Lo que veíamos nosotros es encapsulamiento, donde las capas se van agrupando, se van encapsulando. Capa 7, datos, la otra capa de transporte y se va apilando, ¿no? Antes de mandar por la red, se manda todo eso apilado. Y cuando llega a su destino, él va sacando, ¿no? Va desencapsulando hasta quedárselo con lo que le importa, que son los datos. Y en capa de red, en la clase pasada hablábamos que en capa 2, el dispositivo que se encarga de hacer lo esencial, que es conmutar, el switch que se encarga de conmutar, perdón, el dispositivo que se encarga de hacer operación de conmutación es el switch, ¿no? Es el que hace esta tarea. En cambio, en capa 3, lo que se hace es enrutar paquetes, el enrutamiento. Y el dispositivo esencial que hace de enrutar se llama router. El router, ¿no? Esas son las características, operaciones eh, esenciales a nivel de capa 3, capa de red. Cuando ya estamos en capa de red, obviamente ya pasamos por las capas superiores, ¿no? Ya fuimos descendiendo. Entonces, yo estoy en capa de red, eso quiere decir que yo estoy en capa 3, por lo cual yo ya pasé por la capa 4, porque eso va descendiendo, va 7, 6, 5, 4, 3. Entonces, la capa 3 le está encapsulando, le está envolviendo a la capa superior, que en este caso es capa 4, capa 7. Digo capa 7 directamente porque por lo general cuando uno ya habla de las capas, la capa 7 engloba la capa 5, 6 también. Entonces, en la capa 7 ya están las tres capas, las 5, 6. Entonces, a veces por eso saben saltarse de la capa 4 directamente a la capa 7, porque la capa 7 ya es como que estuviera ahí englobada la 5 y la 6, que es la capa de sesión y la capa de presentación. Entonces, hablando nuevamente de lo que les estaba comentando, si estoy en capa 3, eso quiere decir que el segmento, si hablamos de capa 4, hablamos del PDU en capa 4, que es el segmento, ese paquete IP está envolviéndole a la siguiente capa, que es la capa superior, o sea, capa 4. Es lo que dice aquí, ¿no? IP encapsula el segmento de la capa de transporte. Es lo que dice ahí. Ese paquete IP, ese campo IP, esa cabecera IP, como le queramos decir, el header IP, va a ser examinado por cada vez que vaya pasando por un dispositivo de red, en este caso dispositivo de capa 3. Cuando hablamos de dispositivo de capa 3, recuerden, router. Cuando hablamos de dispositivo de capa 2, switch.
Entonces, este paquete va a ir siendo examinado cada vez que pasa por un dispositivo de capa 3, o sea, un router. Porque él va a decir, como teníamos las direcciones MAC address, teníamos la tabla de MAC address en los switches, acá tenemos la tabla de enrutamiento, se llama. La tabla de rutas. Entonces, en el router también se tiene una tabla en la cual van a estar listados los destinos, o sea, hacia dónde va a llegar la información. Entonces, por eso se tiene dirección IP de origen aquí en capa 3 y dirección IP de destino. Al contrario que se tenía dirección MAC de origen y dirección MAC de destino en capa 2. Aquí son direcciones IP en capa 3. Entonces, él en la tabla de enrutamiento va viendo tal destino y dice, por aquí, para llegar a este destino, me tengo que ir por este camino. Entonces, el router hace su función de rutar y dice, tienes que irte por este camino si tú quieres llegar a este destino. Y él por eso va viendo las direcciones de destino IP, o sea, las que están en el campo. Entonces aquí, en este encabezado IP, va a estar la dirección IP de origen. Le voy a poner IS, pero recuerden que esto es IP. Y la S es de source, o sea, origen, ¿no? Origen en español. El origen. ¿Quién origina ese paquete? Y el destination, la IP destination, o sea, la dirección de destino, es a quien le debe llegar dicha información a nivel de la capa de red. El router, cuando vea esa dirección IP de destino, en su tabla de enrutamiento, él va a decir, a ver, para poder llegar a esta dirección IP de destino, ¿qué camino debo yo tomar para poder llegar a ese destino? Y por eso él hace una serie de procesos, podemos decir, matemáticos, para poder saber por qué camino tiene, ¿no? De hecho, va a haber varios enlaces con varios caminos. Entonces él dice, bueno, si quiero llegar a ese destino, ¿qué me representa ahí? Me voy por este lado. Y es por eso que cada router va a estar examinando los paquetes a nivel de capa 3 para saber qué camino debe llevar el paquete para poder atravesar la red y llegar al destino. Algo que es muy importante es que el direccionamiento IP no cambia de origen a destino. O sea, voy a borrar un rato. Voy a tener algunos routers y si yo quiero llegar a un destino, en este caso una computadora, y acá tengo otra computadora. Esta computadora tendría, no sé, la 192.168.1.1, bueno, .1.1, y acá voy a tener la misma, pero acá voy a terminar en la .2, ¿no? O sea, va a ser la 192.168.1.2, mientras que aquí está la .1. Entonces, una vez que se origine el paquete, digamos que este quiere entrar a hacer una comunicación con este computador, ese paquete va a tener esta dirección de origen y esta dirección de destino. Y cada vez que el paquete vaya viajando, vaya recorriendo cada router, vaya dando saltitos, de hecho se llaman saltos aquí, saben decir hops, saltos, le saben decir también el siguiente salto, le saben decir next hop, o sea, el siguiente salto. Si estoy aquí, y siguiente salto sería obviamente que está acá, porque el paquete va a dar el salto al siguiente router. Se le sabe llamar siguiente salto o next hop, next hop, sí. Entonces, ese paquete no va a ir cambiando porque el destino va a ser el mismo, este. Entonces aquí esa dirección de origen se va a seguir manteniendo, también la dirección IP de destino va a llegar acá y también se va a seguir manteniendo. Y lo que hacen ellos nomás es verificar su tabla de enrutamiento, donde están las rutas, para poder llegar al destino este específico. Y va a decir, yo tengo varias rutas, dice. Pero
para poder llegar a este destino, la ruta que me está indicando la tabla es por este camino. Entonces ellos comienzan a verificar en su tabla y le dice que esta no, por esta no, por esta no, y ha sido por esta. Entonces voy a tomar este camino y se va por aquí. Después el siguiente router, digamos que el router 2, hace la misma operación, revisa su tabla de enrutamiento y dice, a ver, voy a verificar en mi tabla, tengo que llegar a este destino y la tercera línea me dice que para llegar a ese destino tengo que irme por este camino. Y así van enrutando. Así van haciendo su función de enrutamiento. Al final llega al destino. Esto puede variar un poco, pero depende de los protocolos que vamos a nombrar un poco, ¿no? Más adelante. Hay varios protocolos que funcionan de diferentes maneras para poder saber por qué camino tiene que transitar un paquete para poder llegar a un destino. Hay varios protocolos que permiten hacer esto. Hay uno llamado CPF, hay otro llamado sistema intermedio, se llama IS-IS. Hay otro llamado EIGRP. Y ahí sí hay muchos protocolos que permiten el enrutamiento en la red para que los paquetes viajen, ¿no? Son protocolos. Cada uno tiene su teoría, tiene su matemática. De hecho, la matemática a veces es bastante compleja, pero nosotros no nos vamos a centrar tanto en la parte matemática, sino más en la parte de cómo funciona, cuál es su trabajo, qué hace y su configuración en los dispositivos. Pero detrás de esto hay una matemática un poco fuerte, ¿no? Hay algoritmos, de hecho creo que los que han visto programación y algunas cosas, OSPF trabaja con el algoritmo llamado Dijkstra, algoritmo de Dijkstra. Entonces, regresando, al contrario de lo que se veía en capa 2, en capa 2 sí puede ir cambiando el direccionamiento de destino, porque se acuerdan que yo les hacía un ejemplo de dos switches y colocábamos una computadora y otra, ¿no? Entonces a nivel de capa 2, la MAC address no cambiaba, siempre y cuando estuviéramos dentro de la misma red, ¿no? O sea, no cambiara el direccionamiento. Perdón. Entonces esa MAC se iba manteniendo, la MAC address, la MAC de destino, ¿no? Se iba manteniendo. Y eso sucede cuando estamos en la misma red. Entonces voy a adelantar esto. Y hacíamos un ejemplo de que yo colocaba una dirección IP. Vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿no? Voy a poner la 01 y acá voy a poner la 02. No sé por qué se sabe ir acá. Tengo otra pantalla aquí. Acá voy a poner la 02. Entonces hacíamos un simple pin. Y como ven, está haciendo comunicación, ¿no? Los paquetes están viajando. Si yo pongo simulación, voy a borrar todo esto y le voy a poner que no me permita ver el ICMP, o sea, el pin en sí. Y voy aquí, Enter, y voy a poder ir viendo cómo el paquete está viajando, ¿no? Veamos, allá llegó, allá regresa, me reenvía la respuesta. Veamos qué cambia. De hecho, dice que la MAC address de origen es esta y la MAC address de destino es esta, ¿no? Termina en DDB0. Veamos. Si ven aquí, donde dice Fast Ethernet, está app, está la dirección IP 192.168.0.2 y me dice que la MAC address es esa que termina en DDB0, ¿no? Que comienza con 0000062A6D DDB0. Esa es la dirección de origen, ¿no? Y la de destino sería el computador de acá, que termina en 5320. Y es la misma que está aquí.
y ven que las MAC address están viajando, que digo, el paquete, no, trama. La trama va viajando por los switch y no cambia ni la dirección de origen ni la dirección de destino. De hecho, la de origen nunca va a cambiar. La que debería cambiar es la de destino. Pero aquí no cambia porque nos mantenemos dentro de la misma red, porque no ha cambiado el direccionamiento. Al contrario de que, ¿qué pasaría si tuviéramos un switch y un router? Cuando hay un router, ya la cosa cambia, porque el router hace su función de enrutamiento y como hay un router, eso quiere decir que él está haciendo su función también de enrutar, ¿no? Está haciendo de enrutador y tiene diferentes redes conectadas. Por lo cual, ya no es una red local como teníamos antes, ¿no? Sino que hay diferentes redes. Entonces lo que va a suceder es que esas MAC van a ir cambiando. Cada vez que se produzca un salto y llega un router y tenga otro router como un destino, esa conexión va a ir cambiando. Va a ir variando. Esa dirección MAC de destino va a ir cambiando, perdón. Entonces, hagamos esa prueba para que puedan visualizar cómo esa MAC va a ir cambiando, ¿no? Listo. Entonces, rápidamente voy a configurar este switch, este router. Veamos un ratito. Voy a entrar al router. El router 0, ¿no? Entonces, esta interfaz, que es la gigabit 00, le voy a asignar una dirección IP. Gigabit 001 en el router, ¿no? Como aquí está usándose la 01, ya no puedo utilizar porque ya estoy utilizando esa dirección ahí en la conexión de esos routers. Si pusiera una dirección que esté dentro de este rango, o sea que sea la 02 como acá, o la 03 o la 04, cualquiera en este otro enlace, que me va a dar un error de direccionamiento. Me va a decir que no me acuerdo cómo se llama el término. Vamos a ver qué es lo que me sale para que me entiendan, ¿no? Voy a poner la siguiente dirección de esta red. Aquí tengo la 01, acá tengo la 02, digamos que acá voy a poner la 03. Me va a decir que no se puede. Y de hecho aquí me está diciendo, ¿no? Me dice que esta red está ocasionando un overlaps. Eso quiere decir que hay un solapamiento. Eso lo que dice es que esa dirección ya se está utilizando. O sea, mejor dicho, no esa dirección, sino que hay una interfaz, que ya hay una dirección que está dentro de esa red. Y me dice que esa es la gigabit 0000. O sea, esta. Porque esta ya tiene ese direccionamiento. Entonces me está diciendo prácticamente que cambie la red en el otro enlace para que no haya errores de direccionamiento. Entonces ya no voy a utilizar la 0.1 o la 0.2 así, sino me voy a ir a la 1.1, que sería otro rango de red que no está siendo utilizado. Entonces, si vuelvo a recuperar el comando 1.1, y acá le voy a poner a 1.1. Ya no me sale ese error, ¿no? Y ya comienza a funcionar el enlace, ¿no? Acá ya se levantó. Entonces voy a hacer lo mismo en el otro. Ah, bueno, me equivoqué un rato. Veamos qué interfaz es esta.
IP address, acá voy a poner, acá ya no debería, acá debería ser otra red también, no puedo poner la 1.1. Básicamente, si hago esto, si aquí pongo la 1.1, no me va a salir ese error porque aquí ya no está configurada esa red, ¿no? La 1.1. Pero cuando el paquete esté viajando, se va a dar cuenta que esa red ya está siendo ocupada acá y me va a ocasionar un error. Entonces, por eso le estoy poniendo ahora la 2.1. Es que no se puede repetir el direccionamiento que ya está siendo utilizado en ninguna parte. Esto es, en teoría sí es la aplicación, pero en la vida real esto no funciona así. No veremos en el curso, pero este direccionamiento que yo tengo aquí en mi casa, lo tiene otra persona en otra casa. Ustedes pueden decir, ¿y por qué no dice que no se puede repetir las direcciones IP? No es el tema del curso, pero hay protocolos que permiten tener rutas, tablas de rutas, direccionamiento virtual. Se llaman VRFs. Y estas, las Virtual Routing Forwarding o el enrutamiento de reenvío virtual permiten que uno pueda tener su propio direccionamiento y que no ocasione errores de direccionamiento con otro que tenga el mismo direccionamiento, o sea, la misma dirección IP. Y por eso se puede reutilizar el direccionamiento IPv4, aunque ya se acabaron hoy en día las direcciones IPv4, ya básicamente ya se acabaron, ¿no? Por eso estamos utilizando IP versión 6, que son estas direcciones extremadamente largas, ¿no? Entonces, voy a volver a configurar el router, pero le voy a poner ahora la 2.1. Disculpen si estoy medio afónico, estoy cansado hoy día también. Ustedes me imagino que también están cansados por sus clases. Pero yo ya me ofrecí a dar este curso, ¿no? Entonces tengo que cumplir. Listo, ya configuré la dirección y ya se levantó, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es configurar las direcciones IP. Y algo que también hay que ver es que si tienes un dispositivo conectado a una interfaz de un router, hay que respetar el direccionamiento que tiene ese router. En este caso, esta interfaz tiene esta dirección IP. Y el computador que está básicamente conectado a este router, bueno, está conectado al switch, pero el switch es como que si fuera el mismo medio. Está conectado también al router. Yo tengo que configurar una dirección IP que esté dentro de este mismo rango. Entonces, si aquí tengo la 1.1, acá puedo poner la 192.168.1.2. Acá va a ser lo mismo. Acá está conectado a este switch y este switch está conectado a este router. El router está utilizando esta red, este direccionamiento. Entonces acá debo poner una dirección IP que esté dentro de este rango. Entonces acá voy a poner la 192.168.2.2. Así es básicamente la lógica de este tipo de cosas. Por eso ustedes en su casa tienen un router inalámbrico que está mandando constantemente broadcast para que uno se conecte a su red, ¿no? Por eso cuando ustedes ven aquí las redes listadas es porque el router está mandando continuamente, el router está mandando continuamente broadcast. Y en esa información de broadcast viaja la dirección de la red inalámbrica, o sea, no sé, guachito 5 GHz. Y ahí está la red, ¿no? Y ustedes pueden ahí poner su contraseña y bueno, y acceden a la red, ¿no? Y este router podría tener esta dirección, la 192.168.0.1, y a nosotros como clientes, en mi computadora, en mi teléfono, en mi PlayStation, no sé, o cualquier dispositivo inalámbrico, me asigna direcciones que estén dentro de ese mismo dirección IP que tiene el router, ¿no? Si el router tiene la 01, a mi computadora le va a asignar la 02, ejemplo. A mi teléfono le asigna la 03,
a mi lavadora, que hoy en día las lavadoras también tienen conexión a internet, la voy a asignar la 04, no sé, y así. Entonces, todo dispositivo que tenga capacidad de conectarse a la red le va a asignar una dirección IP para que pueda navegar por la red, ¿no? Entonces, nuevamente, voy a aquí poner la dirección. Acá voy a poner la 12. Lo que les estaba diciendo, ¿no? Y acá voy a poner la 22. Listo. Entonces, ahorita vamos a hacer un ping y vamos a ir viendo cómo la MAC address va cambiando. Al contrario de acá que no cambió, sino viaja por toda la red y tenía tanto la de origen y la de destino. Entonces aquí, obviamente, voy a hacer un ping. En este caso, a este destino, voy a hacer ping de aquí a acá. Voy a hacer comunicación de la 192.168.1.2 a la 192.168.2.2. O sea, voy a comunicar esta computadora con esta computadora. Entonces volvamos, veamos qué sucede. Se origina el paquete, parte de esta. Bueno, aquí se está originando el paquete, veamos. Lo está dropeando, veamos qué dice. Lo está dropeando. Eso se me hace muy extraño. ¿Por qué dropeas? ¿No se configuró? Pues sí está, la 1.2. Ajá, la 1.2. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Este es un concepto un poquito más avanzado, pero de hecho en esta clase lo íbamos a cubrir, pero en una diapo más adelante. Uy, ya se acabó la clase ya, me di cuenta. ¿Cuánto falta? O sea, la comencé un poco tarde, con unos minutos de atraso. Hagamos unos 20 minutos más, ahí ya nos vamos. Me imagino que tampoco no hay muchos porque están en modo relax. Ah, esto creo que ya voy a cerrar ya. Veamos cómo estamos. Ah, 18. Ya. Entonces, este es un concepto que realmente ustedes deben haber visto en su computadora, porque está en todas las computadoras. Y como ahorita no tengo mis máquinas virtuales, eso se ve bastante en computadoras Windows. No sé si uno ha entrado a ver su dirección IP, a configurarla de manera estática o dinámica. Me imagino que obviamente todos tienen de manera dinámica porque nadie se pone a estar moneando esa parte. Pero cuando ustedes tienen la dirección IP, tienen la máscara, eso veremos más adelante que es la máscara, o el mask, también saben decir, la máscara. Tienen algo llamado el default de defecto. Creo que voy a escribir mejor, está más complicado aquí. Tienen algo llamado el default gateway, o en español les saben decir la puerta de enlace predeterminada. Y esto lo que nos permite a mis dispositivos finales es poder salir de la red local en la que yo me encuentro. En este caso, recuerden que los dispositivos switches conectan a dispositivos que se encuentran en la misma red, o sea, en la red local. Pero el router es un dispositivo que me permite llegar a redes diferentes, redes que no son locales, redes remotas. Por eso acá tengo una dirección y acá tengo otra dirección totalmente diferente. Mientras que el switch, los computadores pueden tener
una dirección que está dentro de este mismo rango y una dirección que está dentro de este mismo rango. Y al final la trama viaja por todo este tramo, por todo este camino, y no hay problema, porque el switch no enruta, sino conmuta. Y las redes se mantienen de igual manera. En cambio, acá, si ven, en el router cambió, ¿no? Acá cambió, acá está diferente y acá está diferente. No está... Ustedes dicen, ¿qué está cambiando? Yo veo lo mismo, dice. Lo que cambia es esto. Veremos más adelante que, bueno, ya les dije, creo, se llaman octetos. En IPv4 se llaman octetos. Entonces, este octeto está cambiando. Es el 1, ¿no? En cambio acá es el 0. En este otro enlace, vean por enlace, ¿no? Acá tengo un enlace, es otro direccionamiento, acá es otro enlace, es otro direccionamiento, y acá hay otro enlace, es otro direccionamiento. Mientras que acá se mantiene, ¿no? De hecho, aquí no se configura direcciones IP en los switches. Este mismo direccionamiento es para todo este camino. Y el Default Gateway lo que me permite es especificar quién va a ser el dispositivo que me permita a mí, como computador, como dispositivo final, poder llegar a redes remotas, redes que no están en mi misma red local. Creo que aquí no se puede ver. Creo que hay un comando que es hyperroute. Es la ruta. Son las rutas con las que yo... ¿A qué rutas yo puedo llegar y quién es la vía que yo debo de agarrar o debo de coger para yo poder salir a las redes remotas? En este caso, mi default gateway, mi gateway para yo poder salir a la red remota es la dirección IP de mi router. O sea, mi router de mi casa es el que me permite que yo pueda salir hacia el internet, me permite que yo pueda llegar a redes remotas, redes que no sean la misma red que está en mi casa. Y si no me creen, esa dirección IP que está ahí, la voy a poner acá, y me va a reenviar a mi router, el router de mi casa. Ay, perdón, se está rellenando con una dirección que no quiero. Ahí está. Y es el router de mi casa, ¿no? De CNT. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que el router que me va a permitir llegar a redes remotas o a redes que no sean la misma red de mi casa, o sea, llegar hacia el internet, básicamente, es el router inalámbrico de que me asignó mi proveedor de servicio. Y me pone la dirección IP de ese dispositivo, que es la 11. Entonces, como yo tengo esa configuración en mi computador, yo también debería configurar eso en estos computadores. Por eso cuando yo intentaba hacer ping a una red, a una dirección IP que no está dentro de mi red local, o sea, no estaba dentro de este rango, no era la 1.2 o la 1.3 o la 1.4, sino era una dirección IP que estaba dentro de este rango, la 2.2. Entonces, el computador, al buscar esa configuración del default gateway, se dio cuenta que no había y por eso al final ese paquete de ping, ese paquete ICMP, no le dejaba pasar, lo dropeaba, lo tiraba. Por eso aquí salía una X, ¿no? Entonces lo que me estaba olvidando es configurar el default gateway. ¿Y quién es mi gateway? ¿Quién es mi siguiente salto? ¿Quién es el que me está permitiendo llegar a otras redes? El router, este router. Entonces, ¿quién sería mi gateway? ¿Qué dirección IP? ¿Cuál es la dirección IP que yo tengo al frente, no? Es esta misma dirección. Porque esta está configurada en este puerto. Con este puerto va a ser el primero con el que yo voy a hacer comunicación a nivel de capa 3. Porque acá también hay comunicación, pero a nivel de capa 2. Por el switch mismo, ¿no? Entonces, yo debo comunicarme como gateway. Este va a ser mi puerta de enlace predeterminada para yo poder llegar a redes remotas, redes externas, esta dirección IP de este router. Entonces, eso es lo que voy a definir aquí. ¿Sí entendieron esa parte? Igual en las diapos está eso, ¿no? La 1.1. Y acá, en cambio, el gateway de esta computadora sería la 2.1. La 2.1. En teoría, con eso ya debería funcionar el ping.
Entonces me voy a nuevamente me voy a poner simulación y veamos qué pasa. Veamos qué sucede. Acá ya se generó un mensaje y va a comenzar a mandar. Ahí ya no agarró el paquete y dijo, lo voy a dropear porque no sé qué estás diciendo, ¿no? No sé quién es mi siguiente salto para yo poder llegar a una red remota, no sé quién es. Pero ahora ya le asigné el gateway, entonces ya mandó el tráfico, ya mandó los datos. Aquí me dice que la dirección IP de origen es esta, que es la 5A10, esa dirección IP de origen a nivel de capa 2. Estamos ahorita hablando de capa 2, ¿no? Porque ya vimos, la capa 3 no se altera, ¿no? La dirección de origen y la dirección de destino es la misma, pero en capa 2 sí, sí difiere esto con respecto a los routers. Ahí se fue esto. Entonces, la 5A10 sería el computador. Ajá, ahí está, Fast Ethernet 00. La dirección de IP de origen es la 192.168.1.2 y la dirección termina, la MAC address termina en 5A10. Esa sería la MAC address de origen. Cambio la MAC address de destino, termina en 03A2. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos con switches, esa MAC address de destino ya era básicamente el dispositivo final de acá, ¿no? El final. En cambio, aquí es diferente. La MAC address de destino sería el router que me está dando salida hacia otras redes. Esta MAC address será la de acá. Y veamos qué interfaz es esta. Es la gigabit 001. Entonces la MAC terminaría en 0 tras A2. Y es la misma que está aquí. Esta sería la MAC de destino, 03 A2. Entonces va cambiando. Voy a poner aquí MAC destino. Termina en 03 A2. Cuando cruza por este segmento, ¿no? 03 A2. Ahora voy a nuevamente adelantar y ver cómo funciona, ¿no? Y aquí sucede otra cosa que también hay que tomar en cuenta. Mejor que pasa para que podamos analizar. Si se dan cuenta, el paquete sale con una X, no está siendo mandado. ¿Por qué pasa esto? Porque el router hay que decirle todo. Básicamente hay que decirle todo si es que no configuramos un protocolo de enrutamiento. El protocolo de enrutamiento, yo les decía que funciona de manera que el router dice, si quiero llegar a este destino, con esta dirección IP, en este caso la computadora 22, esta, tengo que mandarlo por este camino. Pero si yo no he configurado una ruta, un camino por el que debe ir ese paquete, el router no sabe. Entonces lo que hace el router, dropear el paquete. Dice, no sé cómo mandar esto, no sé cómo mandarlo, lo voy a dropear. Y no manda el tráfico. Entonces yo debo decirle al router por dónde mandar esa información, configurando básicamente la ruta. Debo configurar la ruta. Entonces voy a ingresar al router y yo debo de ponerle la ruta que debe seguir para que ese paquete pueda llegar a su destino. Y hay un comando que se llama do-show, o sea, muéstrame la tabla de rutas IP, que es IP route, las rutas. Y en el router, por defecto, las rutas que me está mostrando son las que ya están configuradas por defecto en el router. O sea, las direcciones locales. ¿Cuáles son las locales? La 11 y la 01. Solo esas redes tiene configurados, pero no tienes la red de destino como no tienes la red de destino como esta, o sea, esta red básicamente no tiene esas redes. Entonces, ¿cómo él sabe cómo mandar ese paquete si no conoce esa red?
Entonces no sabe qué destino es ese. Entonces, por eso el paquete no lo deja pasar, porque no sabe cómo mandarlo, no sabe cómo tratarlo. Entonces, lo que yo debo hacer es enseñarle esa ruta. El comando es IP route y pongo 192.168.2.0. Van a decir, ¿por qué 2.0 si es 2.1 o 2.2? Tendrían razón, pero así es el cálculo y así se acostumbra a poner. Por un cálculo que veremos cuando lleguemos a un capítulo que se llama direccionamiento, ¿no? Entonces, por ahora solo entiendan que así se crea una ruta para poder decirle el camino por el que debe mandarles el tráfico, ¿no? Y después pongo algo llamado la máscara de red. Y se pone el siguiente salto. En este caso, el siguiente salto, yo me encuentro... ¿dónde estás? Me encuentro aquí, ¿no? Aquí está el paquete ahorita. Este es el paquete. Pero para poder llevarlo a este destino, debe pasar por este router. Entonces el paquete tiene que dar un salto acá. Se llaman saltos, aquí se sabe conocer, como hop, saltos. Entonces yo debo especificarle en la ruta que para poder llegar a este destino, debe pasar primero por este camino. Entonces, ¿quién será mi siguiente salto para poder llegar a este destino? Esta dirección IP va a ser mi siguiente salto. Para poder llegar acá, debo saltar aquí. Entonces yo voy a poner ese comando ahí. El comando solo se pone la dirección realmente. Sería 02. Ya con eso, ya el paquete no debería dropearse cuando llega a esa parte. Entonces, veamos qué sucede. Él manda y él ya sabe cómo mandar ese paquete. Ya no lo va a dropear. Y lo manda. Así ven cómo lo mandó. El otro lo dropea porque ahora él no sabe cómo reenviar porque él tampoco tiene la ruta de regreso. Eso es lo chistoso. Entonces, este router, de manera, al igual que acá, para enviar esta información, debía saber la ruta, ¿no? Ahora, para poder llegar acá, o sea, mandar una respuesta, también debería conocer esta ruta. Entonces hay que hacer el mismo paso, configurar lo mismo, o sea, una ruta de regreso. Veamos qué dice. De hecho, aquí yo puedo abrir el paquete y buscar el error, ¿no? Me dice la dirección IP del siguiente salto no está en la tabla ARP. El proceso ARP intenta enviar un ARP request a la dirección y esa dirección no encuentra esta dirección realmente porque no está en su tabla y lo que está haciendo es dropear el paquete, ¿no? Y si quiero ver que realmente esa dirección no está en la tabla de enrutamiento, iproute, y yo puedo buscar la dirección 192.168.1.0, me voy a dar cuenta que no está. Está la 02, está la 00, está la 20, pero no está la 10 o la 11. Por eso está sucediendo esto, ¿no? Entonces voy a hacer una ruta de regreso con este router. El mismo comando es iproute y la ruta de regreso, la red, la que yo quiero llegar, mi red de destino, yo quiero llegar a esta red ahora. Sería 2250. En mi siguiente salto, ahora el paquete saltaría acá. La dirección sería la 01. Ahora veamos qué sucede. Manda
y este ya no dropeó la trama, el paquete. Y ahí manda y se hizo la comunicación. Comienza a mandar el ping. Ya no dropea el paquete. Voy a hacer nuevamente otro ping. Y ahora sí veamos cómo va cambiando la MAC address. Entonces, aquí ya saben que la MAC address de destino es esta. Ahora veamos cómo cambió. Me dice que la MAC de origen es el mismo computador y la de destino es esta interfaz, ¿no? Pero una vez que sale de esta interfaz, de esta que está aquí, o sea, aquí fue cuando entró, ¿no? Tenía esta MAC address de origen y tenía esta MAC address de destino. Ahora una vez que salga el paquete por acá, ahora nuevamente cambian las direcciones MAC. Ahora tendrá esta MAC address de origen y quiero minimizar. Y tendrá esta MAC address de destino, la de esta interfaz. Ahí van cambiando las MAC address. Y veamos si eso es verdad o no lo que yo estoy diciendo. Entonces, la MAC de origen es la 0301. Veamos si es la misma. La interfaz gigabit 0/0/0 tiene la MAC address 001-4396C0301. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la MAC address de origen. ¿De qué interfaz? De la gigabit 00. Y la de destino termina con EB01. Veamos. ¿Sí? La interfaz de la gigabit 000 es la 00C853E EB01. Entonces podemos ver que aquí las MAC address están cambiando, ¿no? Veamos, acá era esta. Y acá se mantiene, acá la de destino es, veamos nuevamente. Ah, ya cerré. Cerré, acá está. Creo que era esto. EB01, ¿no? La MAC address de destino ahora es EB01. O sea, la de este router, ¿no? Veamos qué sucede cuando la trama avanza. Y acá nuevamente debe cambiar. Ahora la MAC address de destino va a ser la 50B7. O sea, básicamente este computador. ¿Sí? Ahí está. Faja Ethernet 00 con la dirección 192.168.2.2. Tiene la MAC 5027. Nuevamente cambió, ¿no? Acá tiene la MAC 50B7. Y aquí cambió nuevamente la MAC. Entonces acá tiene esta MAC, acá cambió nuevamente la MAC address de destino y acá también. Y no solo la de destino, también cambió la de origen. Solo que yo estaba más concentrado en la de origen. En la de origen estaba más concentrado. Por eso aquí en la de origen, la de origen me muestra la 0301, que es la de esta interfaz. ¿Sí? La 0301, la de esta interfaz. La source MAC 0301. Mientras que acá se tiene la de origen, acá tenía la de origen, el que originaba el paquete, 5A10. 5A10. Y acá la de origen es la de esta interfaz.
EB01. EB01. Ajá. Entonces tenemos dirección MAC aquí de origen, que sería este computador, la de destino sería esta interfaz, la de origen sería esta interfaz y la de destino sería esta interfaz, y nuevamente acá pasa lo mismo, ¿no? La de origen sería esta interfaz, acá nuevamente cambia, ¿no? La de origen sería esta interfaz, o sea, esta MAC, y la de destino sería esta MAC. Es un poco confuso, pero así van cambiando las MAC address por interfaces, por enlaces en los dispositivos intermedios, ¿no? Pero cuando hay un router va cambiando, ¿no? Por ese cambio de redes que hay entre interfaces. En cambio, en un switch se mantenía la misma MAC, tanto de origen y destino, pero con respecto a una topología donde se tienen tantos switches y routers, por lo general el router cambia la MAC, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? Acá había MAC de origen, era esta, y la MAC de destino era esta interfaz. Y aquí ya era la MAC de origen, acá, y la MAC de destino era la de esta interfaz, y la MAC de origen de este lado era esta interfaz, y la MAC de destino era esta interfaz. Van cambiando las MAC, ¿no? Y bueno, ya nos alargamos mucho en la clase. Entonces, y de hecho, solo iba a la cuarta tiempo. Entonces, dejemos la clase hasta hoy. Para mañana, el lunes, seguir con esta parte de la capa capa de red y seguir viendo las características de la capa IP, ¿no? Los encabezados, las direcciones IP de origen, dirección de destino y cada uno de sus campos y cómo funciona. Y hablar también de IPv6, ¿no? Que sería la evolución. Entonces, dejemos por ahora, chicos. Yo también estoy cansado, también ustedes. Y demos por finalizar la clase, ¿no? Listo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta el lunes.